El contenido del siguiente podcast está destinado a audiencias mayores de edad. Si este programa es escuchado por menores, se recomienda la compañía de un adulto. Todas las historias aquí narradas serán reales, hasta que se demuestre lo contrario. Ha llegado el momento de cerrar las ventanas, no atender la puerta. Son las 3:33 de la mañana. Desde los estudios en el Callejón del Aguacate, se abre la caja de la medianoche para narrar a ustedes las historias para no dormir. Historias para no dormir. Buenas noches, querido auditorio. Les habla Nicolás Rodríguez, editor de su podcast. Antes de empezar el episodio, quisiera dar algunos anuncios. De parte de toda la familia de Historias para no dormir, les agradezco infinitamente por la buena recepción y el gran número de visualizaciones que tuvo el en vivo de Chautla, ya que este es el punto de estas transmisiones y de disfrutar de octubre, mes del terror. También agradecemos a Adolfo Soel, quien nos ha mandado buenos y atinados comentarios, a Leonardo Norsegaray, quien nos ha ofrecido su ayuda para filmarlos en vivos, y que va, a todos ustedes, nuestro auditorio, por escucharnos, ya que la comunidad crece día a día gracias a ustedes. Siguiendo con este mes, y con mucho cariño, queremos darles un par de sorpresas, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, pues habrá dinámicas y un episodio especial de Halloween, que estará disponible el 31 de octubre. De la misma manera, me gustaría recordarles las dinámicas y concursos que siguen activos. Para refrescarles un poco la memoria, les comento que hace poco lanzamos la convocatoria para nuestro primer concurso de historias largas, es decir, 1200 palabras. En este, se otorgará una tarjeta de Amazon con valor de $50 al primer lugar, $20 para el segundo lugar y un regalo sorpresa para el tercero. Además de que produciremos todas las historias que participen. Recuerden, esta dinámica estará en nuestra página de Reddit en todo el mes de noviembre. Para participar, solo tienen que acceder a Reddit y buscar H para no dormir podcast y postear su historia. Las historias con más votos ganarán. La otra dinámica son los 20 comentarios en Facebook, para que el editor José Setune haga un episodio especial en una locación embrujada. Sin más, les informo que por motivos de Halloween este episodio durará más de lo normal. Tendrá 5 historias y cuenta con la participación de 2 nuevos colaboradores, a quienes con mucho gusto le damos la bienvenida, Don Moisés Setune y Reno Vera, que nos comparten historias fascinantes. Haciendo su debut en Historias para no dormir, nos llega de la mano del escritor Don Moisés Setune la primera historia, titulada La verbena del Campo Santo. Continuaremos con una historia de M. Bargalló, que porta el nombre de Vida Eterna. Ella es una escritora que se ha hecho presente en las últimas ediciones del podcast y a la cual le mandamos un gran abrazo. Nuestro talentoso colaborador Alexis Hernández nos comparte El País de las Calabazas, historia tenebrosa con temática de Halloween. Para finalizar, como es costumbre, Historias para no dormir les trae la cuarta transformación, historia escrita por Daniel Ulises Rocha. Sin más, la hora ha llegado, son las 3:33 de la mañana. Pónganse cómodos, no miren a los espejos y eviten las ventanas, pues abriremos la caja de la medianoche. Comenzamos. En esta primera historia, Don Moisés Setune nos comparte una vivencia que nos acerca a comprender que hay lugares donde lo sobrenatural y lo natural coexisten, y que el camino por el purgatorio puede durar más de lo esperado. La verbena del Campo Santo, narrada por José Setune, con participaciones de Juan Antonio Aguirre, Jorge Ortega y Nicolás Rodríguez. Comienza mi relato. Era el final de la década de los 90. Yo aún era joven, casi 40 años, buscando fortuna para llevar alimento a la mesa de mis hijos. Por aquel entonces tenía una fábrica de ropa. Como muchos en el sector textil, debía viajar en carretera con mi equipo, formado por Lalo y el Piña. Dividía mi vida entre el Distrito Federal y la carretera. México por aquel entonces era un país diferente. Aún se podía transitar los caminos con cierta seguridad. Recuerdo que la maquila principal estaba en León, Guanajuato, pues era un punto estratégico muy concurrido para todos los que fabricábamos ropa. Un buen día, me enteré de uno de los secretos mejor guardados de la industria. Moro León,
que se encuentra a unos kilómetros del lugar en el que tenía mi batería apostada. Al tener noticia de ese lugar y las prestaciones que ofrecía, no dudé en transportarme con todo mi equipo a conocerlo. Lalo, el Piña y un servidor llegamos a un hotel llamado La Carreta. En su rango de precio y teniendo en cuenta la limpieza, los servicios y que las habitaciones eran amplias, era sin duda nuestra mejor opción. Así que por algún tiempo, esa fue nuestra base de operaciones. Con la migración de la maquila completa y la operación en marcha, me tomé el tiempo de investigar un poco sobre la historia del lugar. El estado de Guanajuato siempre me ha parecido peculiar. No solo el ritmo de vida, sino los usos y costumbres, las creencias y prácticas religiosas. También, la historia de ese estado es, si me permiten la licencia creativa, la historia de México. Al documentarme sobre Moroleón, descubrí 3 cosas. Primera, fue ruta de la independencia. Es decir, acontecimientos relevantes tuvieron lugar en ese paraje entre 1810 a 1821. La segunda es que 100 años después también fue un enclave estratégico para la revolución. Y finalmente, 9 años después del inicio de la revolución, es decir, 1919, una gran inundación azotó Guanajuato. La inundación fue de tal magnitud que prácticamente borra del mapa, nunca mejor dicho, a Irapuato y Moroleón. Esto me hizo comprender por qué en muchas de las edificaciones de la calle principal, la calle de Ocampo, había marcas similares a las observadas en buena cantidad de las casonas del centro de la Ciudad de México. La calle de Ocampo era la arteria principal de Moroleón. Cruzaba de inicio a fin la ciudad. Recorría el distrito habitacional moderno, el estudiantil, el comercial, el centro histórico, la plaza de armas y terminaba en el Panteón Municipal. La calle era un recorrido cronológico por la historia arquitectónica de Moroleón. También tenía una característica fascinante. Acompañándola había un río. Durante la gran inundación de 1919, ese mismo río se desbordó y cobró la vida de cientos de personas en la zona habitacional histórica, ahora centro de aquel pueblo. Después de un mes de trabajo, finalmente teníamos bien trazados los planes de operación, distribución, reparto y compras. Fue precisamente en mi búsqueda por proveedores de mezclilla que conocí a la familia Balcázar. Ellos eran industriales de abolengo en la zona y forjamos una buena relación comercial, además de una amistad. Fue esa amistad la que los llevó a ofrecernos una preciosa casa en el centro de la ciudad, justamente en la calle de Ocampo. Dicha casa había formado parte de la familia desde su construcción. Yo les tomé la palabra. No quería parecer malagradecido ante un gesto tan bondadoso. Y pensé que sería más cómodo para todos gozar de mayor espacio, pues aunque el hotel era amplio, compartir un cuarto durante tanto tiempo puede agregar más cansancio a la fórmula de trabajo. Así que pensando en mi equipo y en mis proveedores, acepté con una condición. Se me permitiría pagar una renta fija cada 1 de mes. Me tomó una tarde plantear el asunto y convencer a los Balcázar. Logré hacerlo argumentando que así todos estaríamos más cómodos. Recuerdo que fue un jueves cuando hicimos nuestra mudanza a la casa de la familia. Una de las costumbres que se mantiene en la zona, y que a mí como capitalino no dejaba de llamarme la atención, es que precisamente a las 2 de la tarde, todos los jueves, los negocios cierran. La gente se toma la tarde libre para salir a caminar, para estar con sus familias. Aquel día, desafortunadamente, hubo un deceso en el pueblo. Yo no sabía quién había fallecido, pero estaba dentro de la casa ordenando mis cosas. Desde ahí podía escuchar una verbena de fieles que acompañaban a su difunto al Camposanto. Como ya mencioné, tenían que pasar precisamente por la calle de Ocampo. La caravana lúgubre elevaba plegarias y cánticos durante el trayecto. Salí de la casa y, respetuosamente, observé su caminar. Era un desfile inusual, lleno de solemnidad y fe. Esto en el Distrito Federal jamás lo había visto. Por lo tanto, me quedé contemplando esa postal única y diferente.
La noche del jueves, mi equipo y yo fuimos a la taquería de Don Toño. El señor Antonio, con quien había forjado una amistad, me platicaba sobre los usos y costumbres de la zona. Él era un hombre recio, alto, fuerte, saludable, para los más de 60 años que yo le calculaba. Tenía una voz potente y seca, hábitos de antaño, tiempos mejores en la historia de la nación. Por aquellos días, la gente trabajaba de sol a sol con el único propósito de alimentar a sus familias y verlas crecer. Debido a su edad, tuvo que dejar el arduo trabajo de sus tierras. Sin embargo, él y su hermano Abel no podían quedarse sin hacer nada. Era tal el afán de ambos que Antonio abrió una taquería, la única que abría durante todo el año, incluidos los jueves, por supuesto, respetando el descanso en un periodo de 2 de la tarde a 8 de la noche. Por otro lado, Abel, su hermano, tenía el otro trabajo que no conocía descanso en ese lugar. Era el velador del Camposanto. Después de una buena cena, mi equipo y yo regresamos a la casa para poder comentar las labores que habían de llevarse a cabo del día siguiente al martes. Yo, como todos los fines de semana, volví al distrito para poder estar con mis hijos y poder supervisar la operación de la oficina central. El recorrido de la fonda de Don Toño a la casa no era muy largo, pero los pueblos tienen la cualidad de ralentizar el paso del día. Yo, acostumbrado a otro ritmo de trabajo, no me oponía, pues era un contraste agradable que me daba tiempo para apreciar la arquitectura del lugar. Aquella noche recuerdo que le comenté a Lalo y a Piña que la casona de los Balcázar había sufrido modificaciones de su versión original. Modificaciones que eran evidentes en el tapado de las ventanas. Esto, por supuesto, tuvo un fin práctico, pues en tiempos posteriores a la Revolución, los impuestos se cobraban sobre el número de ventanas y puertas de las casas, por lo cual aquella casona tenía el número justo de estas. Cuando entramos, les di un recorrido por el interior para que pudieran observar las marcas de humedad, aún presentes, que habían quedado de la gran inundación. La casa era bastante oscura, pero la iluminación interior permitía un contraste adecuado para valorar dichas huellas históricas. Después de establecer el plan de trabajo, todos nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente yo tenía que partir a las 6, para poder llegar a mediodía a la capital. Cabe señalar que aquel día todos dormimos al primer contacto con el colchón, pues la mudanza había sido pesada por requerir de un esfuerzo físico considerable. En punto de las 5, me levanté, preparé mi café, tomé mis cosas y las cargué en el carro. Aún me tomé unos minutos para ver una calle completamente vacía, acompañada de la cadencia del sonido del río que corría en paralelo y el sol que empezaba a salir. El martes fue un día bastante complicado en las oficinas centrales. Afortunadamente, en aquel entonces teníamos que atender una muy buena cantidad de pedidos, razón por la cual no pude salir sino hasta las 4 de la tarde. La carretera no me representó mayor problema y en punto de las 10 de la noche llegué a la casa. Estacioné el carro y me llamó la atención que la casa estaba en completa oscuridad. Supuse que Lalo y el Piña estarían dormidos o cenando. Como yo también tenía hambre, me dirigí a la fonda de Don Toño. Al ser tarde, el lugar estaba prácticamente vacío, así que saludé y pregunté a Don Toño si aún había servicio. Buenas noches, don Moisés. Estaba por cerrar, pero ahora mismo me monto y le preparo algo. Muchas gracias, Don Toño. Se me hizo muy tarde saliendo de la capital y apenas llego. ¿Ya vinieron mis muchachos? Sí, don Moy. Vinieron hace un par de horas, comieron y cogieron rumbo para la carreta. ¿Al hotel? Sí, no hablaron mucho, pero comentaron que iban a la carreta. Don Toño, ¿sabe si pasó algo en la casa? No sabría decirle, don Moy. Noté que el señor Antonio parecía un tanto incómodo contestando a mis preguntas. Lo atribuía a que probablemente no quería parecer entrometido. Así que pagué la cuenta y me fui a descansar. Al entrar a la casa, me di cuenta que el lugar estaba limpio y normal. Subí a los cuartos de Eduardo y el Piña. Las camas estaban tendidas y no había rastro de sus cosas. No logré entender qué pasaba, pero el cansancio que arrastraba después del trayecto en la carretera pudo más que mi curiosidad.
Así que fui a mi cuarto y me dispuse a dormir. Cabe resaltar que tengo por costumbre dormir profundo y no despertar en medio de la noche. Sin embargo, aquel día, en la madrugada, el reloj marcaba las 2. Me despertó la sed. Así que bajé las escaleras sin encender las luces. Los 2 ventanales de la estancia permitían que el alumbrado iluminara lo suficiente como para no tropezar. Llegué a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé viendo a la calle por la ventana. Me pareció ver la sombra de gente caminando, cargando algo. Pensé que debía de ser fruto del cansancio y las luces de la carretera. No le di mayor importancia y volví a dormir. La mañana siguiente, tocaron a la puerta Lalo y Piña. Con molestia y asombro, les abrí. Buenos días, Inge. Reportándonos para trabajar. Ok. ¿Por qué se fueron a la carreta, muchachos? ¿No les gustó la casa o qué? Lalo y Piña se miraron. Algo tenían que decir, pero parecían apenados y algo incómodos. Miré a ambos fijamente. Ninguno de los dos quería hacer contacto visual conmigo. Estaban paralizados en la entrada de la casa. Bueno, ¿quién de los dos me va a decir qué fue lo que pasó? Inge, no nos lo va a creer. Pues a ver, dime, Lalo, porque no entiendo para qué el hotel teniendo la casa. Inge, es que cuando usted no estuvo se pusieron las cosas muy feas. Yo le dije a Piña que nos fuéramos hasta que pudiéramos hablar con usted. La preocupación me invadió. Pensé que tendrían algún problema con alguien del pueblo y los estaría persiguiendo. ¿Qué es? Las cosas se pusieron feas. ¿Apostaron? ¿Le deben a alguien o qué? No, Inge, nada de eso. No es nadie del pueblo. Es la casa. ¿Cómo? ¿Qué tiene la casa? Inge, desde el viernes hasta el lunes no pude dormir. Pasé muy mala noche por algo que está en la casa. No mames. ¿Cómo que algo está en la casa? ¿Cuántos años tienen? Inge, se lo juro. Es que en la noche se escuchan y se ven ruidos y sombras. Yo no le creía tampoco, Inge. Pero el sábado en la noche escuché que estaba como ahogándose. Yo pensé que alguien se había metido y le estaba haciendo algo. Pero Lalo estaba solo en su cuarto y no podía moverse. Yo le veía con los ojos abiertos con mucho terror, pero no podía contestar ni moverse. Inge, se me subió el muerto. Se ven y se escuchan cosas. No me dejan en paz. No podía dormir. Piña y yo nos quedamos asombrados. Conocíamos muy bien a Lalo y nunca le habíamos visto tan frustrado, casi al borde de las lágrimas. Yo no creí que lo que me decía era verdad. Sin embargo, no quise confrontarlo porque estaba muy alterado. No mamen. Miren, no sé qué pasó, pero vamos a trabajar, nos distraemos y en la noche decidimos qué vamos a hacer. Aquel día fue extraño y tenso. En toda mi carrera, y me imagino que en la de mi equipo, el tema paranormal no había sido sino anecdótico y mero entretenimiento. Pero aquella ocasión estuvo muy presente. Terminadas las obligaciones del día, convencí a los muchachos de regresar a la casa. La condición con la cual convencí a Lalo fue que compartiéramos cuarto aquella noche. Así, si algo pasaba, podría estar presente para ser testigo, ayudarlo y poder tomar la decisión definitiva sobre abandonar o no aquella casa. El cuarto en el que yo dormía tenía una ventana. Como a mí me gusta despertar con la luz natural, la orienté hacia esta, usándola como cabecera. Lalo tomó el lado izquierdo y yo el derecho. Y nos dormimos. En medio de la noche, sentí un movimiento en el colchón. Lalo tenía los ojos y la boca abierta. Pensé que estaría enfermo, pues parecía que estaba a punto de ahogarse por los sonidos que emitía. Me levanté rápido, me puse al lado de Lalo y lo empecé a mover para sacarlo del estado en el que estaba. Con mucho terror se recompuso sollozando. No atinaba a hilar palabras. De pronto comenzaron unos cánticos, similares a los gregorianos. El volumen de esos cánticos aumentaba y por la ventana que captaba la iluminación de la calle se veían sombras de gente que caminaba por esta. Incluso podía ver la sombra de una virgen que cargaban,
proyectada en la pared opuesta. Lalo me dijo: Inge, vea eso, no puede ser. Lalo, tranquilo, seguramente es alguna festividad religiosa. ¿No escuchas que vienen rezando? Ándale, vamos a que te tomes un vaso de agua y nos regresamos a dormir. Mañana te llevo al doctor para que te revise, mano. Lalo intentó contener las lágrimas. Me tendió su brazo, lo abracé y se levantó de la cama. Mi intención era ir a la cocina y poder mostrarle que lo que estábamos escuchando no era sino algún festejo del pueblo que desconocíamos. Cuando llegamos a la cocina ya no se escuchaba nada. En la calle reinaba la paz. ¿Ves, Lalo? No pasa nada. Seguramente una peregrinación o misa especial. Tranquilo, vámonos a dormir. El día siguiente, noté que Lalo estaba exhausto. En varias ocasiones le pedí que regresara a la casa a descansar. Le dije que llamaría al médico para que nos hiciera favor de revisarlo y saber si tenía que volver a la capital. Lalo, en todas las ocasiones, se negó. El horror en su cara era evidente. Llegó la noche y con el pretexto de no volver a la casa, fuimos a la taquería de Don Toño. Cuando llegamos, pedimos la cena y tratamos de hablar de cualquier trivialidad. Lalo no hablaba, no comía. Terminamos de cenar y Don Toño me pidió que lo acompañara a fumar un cigarro. Preocupado me dijo: ¿Qué le pasó a ese muchacho, don Moy? No tengo ni puta idea. Dice que se le subió el muerto y que ve gente. Ayer en la noche escuché la peregrinación y vi que iban para la iglesia, pero no fantasmas ni mamadas. Pues, ¿qué tomaron, muchachos? No, hombre, don Toño, nada de eso. Lalo asegura que se le subió el muerto y que la casona de los Balcázar está embrujada. Hágame el favor. ¿Qué fumaron, muchachos? No, don Toño, no es broma. Yo creo que está enfermo o muy cansado. La verdad es que hemos estado trabajando hasta tarde diario. El fin de semana se los voy a dar para que se vayan al distrito y descansen bien. Don Moisés, ayer no hubo ninguna peregrinación. El gesto de don Antonio era severo y serio, incluso molesto ante lo que él pensaba era una broma de mal gusto. Si yo vi a los peregrinos, iban por Ocampo para la iglesia. Don Toño me interrumpió. Don Moy, lo que usted vio no eran peregrinos. Usted vio a las ánimas del purgatorio que caminaban hacia el Campo Santo. Aquí todos los hemos escuchado, incluso hay quienes los han visto. Mi hermano Abel dice que eso de las 2 de la mañana se ve el cortejo de ánimas llegar al Campo Santo y desaparecen cuando cruzan la reja. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo no creía en el testimonio de Lalo, y mucho menos en fantasmas. Pero la verbena del Campo Santo me hizo cambiar mi opinión. El miedo al olvido, el deseo a la gloria eterna y la rivalidad fraterna puede llegar a ser una aliciente para superarse, crecer y llevar una sana competencia. Pero se tiene que ser cuidadoso de no contaminarla con enfermizos deseos y obsesiones personales. M. Bargalló nos comparte Vida Eterna, narrada por Nicolás Rodríguez. Johannes Cabal era un niño muy feliz como cualquier otro. Le gustaba correr, jugar, cantar y todas esas cosas que le gustan a un niño. Cuando él cumplió 5 años, sus padres le dieron una de las mejores noticias que un niño podría tener. Tendría un hermano menor. El bebé nació y ambos se querían. Eran muy unidos, a decir verdad. Pero el tiempo pasó y los fue separando. Las cosas ya no eran como antes, y eso era muy notorio. El hermano menor resultó ser muy inteligente y muy audaz, cosa que a Johannes no le pareció del todo, ya que el trato de sus padres hacia ellos era muy diferente. A su hermano lo trataban como si fuera un erudito, y a Johannes esto le disgustaba demasiado. Esto ocasionó demasiadas peleas entre ellos, hasta el punto en el que prácticamente vivían en la misma casa, pero ya ni siquiera se dirigían la palabra. Conforme él fue creciendo, 2 cosas en él estaban cambiando. Pero, ¿qué? ¿Qué eran esas cosas? Era algo que muy poca gente percibía, y si lo notaba, no le daba tanta importancia como lo hacía Johannes. La primera
era el odio que ahora sentía Johannes hacia su hermano, y segundo, era la vejez. Le tenía un pavor infinito a tener que crecer. No le aborrecía la idea de madurar y ser un niño grande, incluso de ser un adulto. A lo que él le tenía miedo era al hecho de que conforme los años pasaran, a su cuerpo le saldrían más y más arrugas, y que ya no podría hacer las mismas cosas que él podía hacer cuando era mucho más joven, ya que su cuerpo no se lo permitiría. Así que a lo que también, por consiguiente, le tenía miedo era la muerte. Más que ninguna otra cosa, morir era su mayor miedo. Por esta razón, él empezó a idear un plan para evitar a toda costa la muerte. Él haría lo que fuera para ser eterno. Y esto se notaba en su desempeño. Indagó en todos lados y buscó métodos para alargar la vida. Fue con brujos, médicos, creyentes y con todo tipo de persona con tal que le dieran información. Esto a la gente le parecía muy extraño, hasta el punto en el que lo trataban como un loco. Cuando él caminaba por la calle, a la gente le daba miedo y se alejaba de él. A él, esto muy poco le importaba. O por lo menos, eso aparentaba. Porque conforme pasaba el tiempo, él cada vez salía menos de su casa. Johannes había sido subestimado siempre. Nadie se imaginaba de lo que sería capaz. En su actitud antisocial, Johannes dedicó mucho tiempo a la investigación y experimentó con todo lo que tenía a su alcance para encontrar la forma de prolongar su vida. Con lo que fue descubriendo, se dio cuenta que en realidad no había un elemento clave, sino un conjunto de procesos que le llevaría tiempo desarrollar. Pero su ambición de mantenerse joven era tan grande que decidió poner manos a la obra. Su primera idea fue hacer una inyección. El problema fue que no sabía qué debía poner en ella. Lo más sencillo fue juntar todos los anticuerpos que ya existían en una sola vacuna utilizando una centrífuga. Después analizó los puntos claves de otras enfermedades congénitas. Entendió que la cuestión era mantener el pH del cuerpo en un rango básico, a partir de elementos alcalinos, para evitar que se desarrollara alguna enfermedad autoinmune, como respuesta a tal desequilibrio como pudiera ser algún tipo de la amplia gama de tumores cancerígenos. Por último, recordó que aún faltaba eliminar el riesgo de las enfermedades más comunes, con tantas variantes, pero con una sola causa en común. Johannes necesitaba encontrar la forma de eliminar la acumulación de colesterol en el cuerpo y evitar a toda costa las enfermedades cardiovasculares y cardíacas. Tal vez fue este el elemento más difícil, con la solución más fácil que tuvo que resolver. Pasó semanas buscando, hasta un día que se encontró con la solución de la manera más ridícula mientras lavaba los trastes. Recordó entonces que las sustancias básicas, como lo es el jabón, saponificaban las grasas. En realidad, la vacuna ya estaba lista. Pero Johannes estaba olvidando que las células seguían oxidándose y su rostro seguía arrugándose. Entonces, decidió diseñar una crema para eliminar las imperfecciones de la piel. Johannes sabía que existían algunas frutas antioxidantes como las moras y las uvas. Sabía que el aloe vera es humectante por excelencia y la miel un excelente antiséptico, pero había un elemento que hacía falta. Entonces, recordó que una vez había leído que comer moronga era el secreto de la vida eterna. Claro que esto se consideraba un simple mito, pero Johannes decidió probar con la de la carne, pollo o cerdo, que se preparaba cada día. La primera crema dio pocos resultados y su actitud iba empeorando. Su desesperación era tal que un día se cortó con un cuchillo por accidente y aprovechó la sangre para hacer una prueba más. Finalmente encontró la respuesta y su psicopatía se reveló. Pero en vez de que se imaginen lo que siguió, les contaré cómo atrajo a sus víctimas. De un día a otro, Johannes se convirtió en un nutriólogo muy famoso. Era una dieta ideal para convencer a la gente de que iba a bajar de peso. Lo que ellos no sabían era que estaba preparando su sangre para utilizarla después. Su dieta lograba que en la sangre de las víctimas se formara la proteína GDF11, la cual está comprobado que es regenerativa. Pero al mismo tiempo, la misma dieta iba debilitando a los supuestos pacientes, hasta que llegaban al punto de desvanecerse justo en el falso consultorio. Y en ese momento, bueno, ya saben qué pasaba. Quizá el índice de obesidad no bajó en la ciudad, pero definitivamente el índice de personas desaparecidas subió como nunca antes en la historia. Las investigaciones continúan.
La infancia es un momento mágico marcado por gratos recuerdos, casi siempre asociados a nuestros juguetes favoritos o amigos imaginarios, que no necesariamente mueren al crecer. Señor Risitas, escrita por Reno Vera y narrada por Juan Aguirre. No recuerdo exactamente el día en que el señor Risitas llegó a mi casa. Creo que pudo haber sido un día de Reyes, o tal vez Navidad. Al menos eso supongo porque estaba usando mis pijamas de frío, las que solamente se sacan del ropero durante 2 o 3 meses al año. Cuando bajé a la sala, dispuesto a ver mis caricaturas del sábado en la mañana, allí estaba él, sentado sobre el cojín café que me gustaba abrazar, con un gran moño azul al lado de su cuello. Al principio no me agradó demasiado. Casi podría decir que no me gustaba. Prefería mis figuras de los Power Rangers, tan descoloridas que ya no se distinguía el Red Ranger de la Pink Ranger, o mis muchos balones de fútbol, aunque la mayoría ya tuvieran menos aire que una llanta ponchada. Además se me hacía un juguete para niños chiquitos, totalmente inapropiado para un grandulón cursando el 2º año de primaria. A pesar de mi desagrado inicial, decidí arrumbarlo por ahí y fingí jugar con él una que otra ocasión, sabiendo perfectamente que mis papás no volverían a comprarme otro balón si le hacía feo al muñeco ese. Esa misma tarde, cuando subí de regreso a mi cuarto para una nueva aventura con mis Power Rangers, mi mamá se aseguró de que llevara el peluche junto conmigo. Con mi mejor sonrisa falsa tomé la insípida figura y lo llevé hasta mi habitación, solamente para aventarlo bajo mi cama y no volver a pensar en él. Se quedó ahí durante algunos días, hasta que papá me preguntó si no me había gustado mi regalo, porque no me había visto jugar con él en toda la semana. Obviamente no podía dejar de pensar en eso, así que en aquel mismo instante corrí hacia mi recámara con la intención de mostrarles cuánto me gustaba. Me arrodillé sobre la alfombra y me asomé bajo la cama. Atrás de un par de calcetines sucios y al lado de 3 zapatos que no hacían juego, estaba el señor Risitas, mirándome con sus ojos grandes y redondos. Lo tomé del piso sujetándolo con ambas manos y di media vuelta para regresar al comedor, con mis ojos clavados a la cara del muñeco. Al llegar al pie de la escalera, tuve una sensación rara. Era como si su cara tuviera vida. Casi se veía triste. De repente comencé a notar detalles que antes dejé escapar. Su cabello verde, alborotado al estilo Bob Patiño. Su nariz roja, redonda y exageradamente grande. Sus labios delineados en color negro y resaltados en rojo, que curiosamente se curvaban ligeramente hacia abajo. Y sus ojos grandes, redondos y acuosos, como a un punto de derramar una lágrima. Todo enmarcado por una cara blanca y una margarita prendida en su solapa. Ver su expresión me hizo sentir como el peor niño del mundo, como se deben sentir los que empujan a la persona que anda en muletas, o los que le esconden los anteojos a los que no ven bien. Lo estreché contra mi pecho y le pedí que me perdonara, que sí lo quería, y que a partir de ese momento seríamos los mejores amigos. Estoy seguro que jamás he sido más sincero en toda mi vida, y debió resultar, porque cuando lo solté de mi brazo, su rostro había cambiado. Su boca ahora formaba una franca sonrisa y en los ojos se adivinaba una chispa de alegría. Fue entonces cuando me vino a la mente el nombre perfecto para mi nuevo amigo, señor Risitas. Cuando dije que seríamos mejores amigos, no lo hice a la ligera. Realmente nos habíamos convertido en compañeros inseparables. Estábamos juntos cada momento que yo pasaba en la casa. Estaba tomando el lugar preferente sobre mis figuras de plástico y los balones. Incluso me acompañaba en el sitio de honor sobre el sillón todos los sábados en la mañana. El único límite que me imponían era llevarlo a clases. Así que pasaba todo el día escolar ansioso de llegar para contarle a mi gran amigo las aventuras de aquel día. El señor Risitas me correspondía cuidando de mí. Me ayudaba diciéndome las respuestas de las tareas y también me contaba chistes por las noches. Eran tan divertidos que varias veces mis papás se levantaban a preguntarme cuál era la gracia, pero le había prometido al señor Risitas que no le contaría a nadie sobre lo que él me decía. Lo que más me gustaba era que, cuando me quedaba dormido del cansancio, el señor Risitas me cobijaba para que no pasara frío por las noches. Realmente disfrutaba de la compañía de mi amigo, mucho más que la de mis papás. Últimamente no hacían nada más que regañarme. Amanecían de malas diciendo que no habían podido dormir, con los ojos hinchados y raspones en los brazos y cara. Pero lo que más me molestaba era que nos miraban a los dos de reojo, como si nosotros les hubiéramos hecho algo.
Fue entonces que el señor Risitas me dijo que ellos querían separarnos, que se lo llevarían lejos en el camión de la basura y que lo mejor era que nos fuéramos de la casa antes de que pasara. Desde luego, yo estaba dispuesto a huir esa misma noche. Hice una pequeña maleta con una sábana y un bate que tenía por ahí arrumbado, al mejor estilo del Chavo del Ocho. Estaba recostado con la luz apagada, fingiendo dormir mientras esperaba que mis papás se durmieran. Luego tuve una pesadilla, una muy fea. Un señor me despertaba y me llevaba de la mano hacia el jardín para escaparnos de la casa y ser mejores amigos por siempre. Era tan alto como mi papá y cuando caminaba lo hacía con la espalda encorvada. Su cara era totalmente blanca, con unos labios manchados de algo que parecía sangre. Los dientes eran afilados y cuando hablaba, una baba de color negro escurría por los lados de su boca. Su cabello estaba peinado en rastas verdes y hediondas con la podredumbre del drenaje. Sus dedos tenían las uñas largas, sucias y astilladas. Yo no quería ir. Lloraba y me tiraba al piso para que no me llevara, pero solamente conseguía hacerlo enojar. Llegamos al jardín de enfrente mientras continuaba llevándome lejos de casa. Mis ojos se sentían nublados. Espesas líneas de mocos corrían alrededor de mis labios. Fue entonces cuando vi las luces de la casa encenderse y mi papá salir corriendo hacia donde estaba yo. Aquel monstruo me tomó del cuello y pegó su cara con la mía. Su aliento apestaba como vómito que ha estado varios días estancado en una cubeta con diarrea, y sus uñas lastimaban la piel de mis hombros. Acercó su boca a mi oreja y dijo algo que no alcancé a entender. Me aventó contra la banqueta. Lo último que recuerdo fue verlo desinflándose, como si fuera un globo. Y entonces todo se oscureció. En la mañana desperté de golpe, llorando y gritándole al señor Risitas para que me abrazara. Mis brazos y mis hombros estaban llenos de arañazos que ardían al más mínimo roce. Mis papás estaban ahí y me explicaron que el señor Risitas había tenido que irse de emergencia y que tal vez nunca regresaría. Eso solamente me hizo sentir más triste y desamparado. Mi mejor amigo se había ido para siempre. Al menos no todo fue malo. Luego de que el señor Risitas se fue, mis papás volvieron a ser cariñosos conmigo. Ya no amanecían enojados, llenos de raspones, ni siquiera con los ojos hinchados. Yo todavía estaba demolido por el señor Risitas, pero una tanda de balones nuevos y figuras recientes de los Power Rangers me ayudaron a olvidarlo poco a poco. Lo único que jamás pude soportar de nuevo fueron las cobijas. Simplemente verlas me producía mucha tristeza. De todo eso hace ya sus buenos 20 años. Vivo cerca de una playa, y como se imaginan, escogí este lugar precisamente porque las cobijas no son necesarias. Solamente tengo una sábana que conservo siempre en el rincón más lejano de mi ropero, únicamente porque mi mamá la cosió como un regalo de cumpleaños. Nunca la uso, y nunca la muevo de su lugar. Sin embargo, hoy por la mañana amanecí tapado con ella. Curioso, ¿no? Hay fechas en el calendario que están rodeadas de una mística especial. De todas ellas, Halloween, o Noche de Brujas, es la más macabra. Si atendemos la tradición, es el momento del año en que los espíritus buenos y malos caminan entre nosotros. Alexis Hernández es nuestro guía a través del País de las Calabazas, narrada por José Setúne, con la participación estelar de María Elena Ramírez, Rocío Toral, Antonio Aguirre, Jorge Ortega y Nicolás Rodríguez. Toda mi vida he visto cosas que nadie debería ver. La mayoría creería que esto es gracias a mi trabajo manteniendo la ley, regulando el comportamiento social. Pero no tienen la menor idea de qué tan oscuras han sido las situaciones que he presenciado. Pero hay una que aún me atormenta después de casi 40 años. Lamentablemente, nada puede hacerme olvidar aunque quisiera. Es inevitable no recordar esos gritos, esas lágrimas y toda la sangre que se derramó en lo que se le conocía como el País de las Calabazas. Cerca de la milla 35, saliendo de Dark Forest. Al Dr. Goodwin solo le he contado una parte.
Pero decidí no hablar de lo que de verdad pasó. Omito al de ojos de fuego, el demonio que aún me aterra en mis más siniestras pesadillas. Pero es hora de confesar. Si encuentras este relato, es mejor no volverlo a leer. 3 días antes de la fatídica noche, el aroma a velas e incienso abundaba en el aire, al igual que los niños en las dulcerías, esperando ir de cacería casa por casa. Cuando llegaba el mes de octubre, el día de Halloween era mi fecha favorita. Me encantaba ir con mis amigos en la noche en busca de dulces y diversión. Pero había una cosa que ya se había convertido en una tradición entre mis padres y hermana, que en ese entonces tenía solo 6 años. Y esto era ir a las afueras del pueblo y adentrarse al campo donde el color naranja reinaba, donde los árboles tomaban esa enigmática forma que parecían dedos humanos gigantes y sin piel, consumidos por la negrura de la tierra otoñal. Una sensación de felicidad y escalofríos me rodeaba cuando llegábamos al país de las calabazas. Al bajar de la camioneta oxidada, el borde pedregoso provocaba que caminara torpemente. El sonido de las hierbas secas rozando nuestras piernas mientras descendíamos al campo era algo peculiar. Y cuando finalmente terminábamos de desplazarnos, llegamos a las filas que parecían enteras, llenas de bello fruto de la naturaleza de octubre. Había diversos tamaños y formas, pero lo único en lo que no variaban era en su color anaranjado como el atardecer. A veces admiro al granjero que cuidaba como su vida los cultivos, teniendo que pasar hambre y pobreza durante casi todo el año, pero recibiendo su considerable paga en los últimos 3 meses. De niño jamás llegué a pensar en esa triste situación. Nunca llegó a pasar por mi mente, y por eso me doy cuenta de qué tan tonto fui en mi infancia. Mi hermana y yo palpábamos la superficie lisa y suave de las calabazas que pronto irían con nosotros a casa. Unas para hacer el alimento de la noche siguiente y las demás para adornar bellamente el jardín y el pórtico. Con las tan características caras extrañas talladas en la piel y ahuecadas para darles vida con una vela blanca. Han pasado casi 40 años, como lo dije antes. Y lo único que lamento es recordar lo demás. Salvo los nombres de todos los que me acompañaron en mi niñez, mi hermana, mis amigos y mis padres parecen extraños en mi mente atormentada. Después de haber elegido las 6 calabazas, mi hermana subió a la pequeña carretilla roja que cargaba a la más grande de todas, exclamando las cosas que una niña de corta edad diría, que en ese entonces me habían causado gracia, pero ahora no. «Mira, mamá, ¡Puedo volar! ¡Soy un ave de rapiña!», gritó con su voz irritante. ¡Vuelo! Hizo unos sonidos desagradables imitando el canto de un ave. «Sí, querida, no te vayas a caer», contestó mi madre preocupada. Pero no por mi hermana, sino por pensar las recompensas que mi padre le daría por trabajar arduamente en el supermercado. Y él, sin mover un dedo, recostado en el sofá, alimentando su propia miseria con comida y alcohol, tratando de cubrir ese vacío en el alma que sus padres y hermanos le habían provocado en su niñez y adolescencia. Ambos se miraron, aunque él decidió ir más allá, apretando la parte trasera de su vestido floreado. «Vamos, Joe. ¿Quieres ayudarme a tallar las calabazas?», golpeó fuertemente mi espalda. En ese entonces me guardaba todo mi odio creciente. Esperé hasta que llegara el momento idóneo, cuando fuera mayor de edad, pero en ese momento decidí solo asentir con la cabeza. «Es mejor mañana», dijo mi madre al entrar a la camioneta. «Si lo hacen hoy se van a pudrir y ya no servirán para el 31. «¿Alguien pidió tu opinión, mujer?», mi padre recriminó. «No hables».
otro momento de desprecio se sumó a la lista. Mejor tú y tu hermana ayúdenme a meterlas. Vamos, que se hace tarde. Eso significaba que solo los dos haríamos eso. Al llegar a la escuela al día siguiente, mi superioridad que sentía diariamente me superaba. Me ahogaba en ella, pero fingía que todo estaba bien. Y mostraba mi rostro despreocupado de todos los días. Cuando me coloqué al lado de mi casillero, divisé a aquel niño. Su nombre era David, y por una razón lo odiaba con toda mi alma. Toda mi miserable, infante alma. En ese tiempo, no comprendía el motivo. Pero ahora lo sé. Le tenía una envidia inigualable. Yo detestaba su vida casi perfecta a comparación de la mía. Él tenía padres que lo amaban y le daban todo para que fuera un triunfador en esta cruel vida. Él era más listo que todos en la clase del señor McNeil. David, el día que llegó, dijo que venía de Cold Town, un pueblo de Oregon, muy lejos de Dark Forest, aquí en Maine. Otra razón para odiarlo. Entre mis amigos y yo, los cuales ese día planeaban el peor error de sus vidas y yo me uniría minutos después. Oigan, ya llegó Joe. Necesitamos contarle lo que sucede. ¿Qué sucede? Dije confundido. Los demás se rieron. La chica de camisa blanca y falda me pasó una nota que decía: Ya sabemos cómo acabar con estúpida Vid. Estúpida Vid. Así le decíamos entre todos. Pero ahora que soy adulto, lo considero un apodo igual de estúpido que yo y mis antiguos amigos. ¿Cómo? Exclamé con desesperación. ¡Dime! Lo llevamos de paseo al país de las calabazas. Ese día marcamos nuestro destino y de inmediato corrimos hacia su casillero a esperarlo. Cuando llegó le dimos la noticia, o más bien, la mentira. ¿Ir por dulces mañana? ¿Con ustedes? Preguntó con confusión y preocupación. Creí que no les caía bien. Agregó con temor. Si nos agradas, es que a veces eres un idiota. Exacto. Pero te invitamos a pedir dulces mañana con nosotros. Golpeé su espalda como lo hacía mi padre conmigo. ¿Quieres o no? Tragué saliva con algo de enojo. Bueno, Miró sus zapatos. ¿juran ya no ser tan malos? Claro, seremos amigos. Le sonrió la chica. Y así comenzó un plan, del que yo no tenía idea de cómo iniciaría ni mucho menos de cómo acabaría. La luna estaba llena en la noche de Halloween, y la oscuridad otoñal hizo su aparición. Los niños llevaban disfraces de diversas cosas, desde monstruos hasta demonios. La mayoría tiernos, a diferencia del real que vería esa noche. Yo y los demás llevábamos una calabaza de plástico donde guardaríamos el dulce botín gracias a nuestra supuesta inocencia. Aunque esta no existía en lo absoluto. ¡Dulce o truco! Dijimos al unísono. La mujer que nos atendió era vieja, de cabello gris y de ropas gastadas. Llevaba unos lentes cuadrados y al mirarnos sonrió. Buenas noches. Miren qué lindos trajes traen estos niños. Metió su mano dentro del jarrón de cristal. Su puño estaba lleno de dulces de todo tipo y los depositó dentro de las calabazas de todos. ¡Feliz Halloween, niños! Gracias. Dije amablemente. Al cerrar la puerta continuamos con nuestro camino. La chica revisó de forma violenta el contenido de su calabaza. Sacó con fuerza una barra de chocolate de empaque gris y de pronto la lanzó al suelo exclamando: Pinche anciana. Esta perra me dio dulces baratos como ella. Lo pisó con fuerza, embarrando su zapato color negro del disfraz de una muñeca de trapo. Desgraciada. David la miró con algo de miedo, pero el chico de gorra roja, que esa noche vestía como un soldado, se rió de ella.
mientras que yo solo veía con indiferencia. Después de que ella protestara, se colocó junto a mí, poniendo su boca en mi oído. Ya hay que ir al campo. Vamos a jugar a las escondidas. Dijo en voz baja y finalmente riendo. Ya hay que ir al campo. Vamos a jugar a las escondidas. El niño vestido de soldado revolvió el cabello de David. Vamos por 2 casas más. Y después al país de las calabazas. ¿Lo conoces? Sí, siempre he querido ir. La emoción era notoria en su rostro. Pues no hay que perder el tiempo. Dije sin saber qué seguiría. Caminamos casi media hora junto a la carretera para llegar al campo de calabazas. La oscuridad y el frío hizo que por un momento sintiera un escalofrío inigualable. El miedo crecía dentro de todos nosotros, a cada minuto, hasta que la luz de una antorcha nos dio la bienvenida al país de las calabazas. En ese lugar no había oscuridad, sino un cálido y brillante tono anaranjado. Bueno, llegamos. ¿Qué te parece, David? Dijo la niña vestida de muñeca de trapo. Es impresionante. No lo sé, pero me hace recordar las historias de terror de Cold Town sobre una mujer escarlata que vivía en una casa antigua. Fue interrumpido por la niña de trapo. ¿Sabes? ¿Y si mejor empiezas tú? Cuenta hasta 100, ¿ok? No hay problema. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, yacía en el suelo. Sus brazos se movieron levemente hasta que no hubo señal de vida. De su cabeza brotaba sangre. La primera vez que vi ese líquido en tal cantidad fue en ese Halloween. El primer suceso de una larga noche de desgracias. Pero lo peor estaba por comenzar. El cadáver de David no fue lo más sorprendente, o al menos para mí. Lo impactante fue saber quién era el causante de esa brutal acción. La niña de muñeca de trapo estaba sonrojada, de su frente goteaba sudor y sus manos estaban llenas de la pulpa amarillenta de la calabaza. La desesperación sobrepasaba mi razonamiento. Una serie de imágenes se cruzaron por mi mente. Mi conciencia infantil se imaginó una celda en donde yo estaba encerrado, vestido con una playera y pantalón a rayas, con esposas en mis manos y un bozal de perro cubriendo mi boca. Aunque eso era el producto de haber visto diversas películas que destruían la realidad, moldeándola una más fantástica. ¿Qué hiciste? El niño soldado gritó. Creí que ya sabían qué íbamos Dijo a en un hacer. tono inocente y burlón. ¿Qué te sucede? ¿Qué parte de llevarlo de paseo no entendieron? Creí que le íbamos a hacer una broma. Lo íbamos a asustar para sacarlo del pueblo. No matarlo. De mis ojos salieron las lágrimas saladas resbalando hacia mi boca. Creo que lo que hice es mejor. Así no va a ser más una molestia. Se dirigió hacia una pala que yacía recargada en la valla de madera. La tomó con sus manos, pero se balanceó de lado a lado por el peso que para una niña de esa edad sería impresionante. Lo dejó caer sobre el cuello de David, partiéndolo casi en su totalidad, quedando solo una pequeña capa de piel. Diablo. Rió de forma histérica. Yo miraba impactado. Mis piernas temblaban. Lloré en silencio al ver cómo los dos se disponían a abrir un agujero en la tierra. Poco a poco removieron la superficie negra llena de hierbas secas y raíces del fruto naranja. ¿Vas a seguir mirando como idiota o nos vas a ayudar, Joe? La niña de trapo tomó una roca y me la lanzó. ¡Vamos! ¡Se hace tarde! Como si fuese un esclavo, obedecía a sus órdenes. Limpié con la manga blanca de mi disfraz de vampiro y corrí hacia ellos. Los tres enterramos la punta curvada de metal en el césped seco y nos balanceamos hacia atrás para sacarla junto con la tierra. Hicimos eso casi por 10 minutos sin detenernos.
Al terminar de excavar, el niño soldado y yo tomamos las piernas de David y lo arrastramos. La sangre se esparció por todos lados como un charco de agua. Su cabeza, al girar, se desprendió de su cuerpo, rodando hasta caer cerca de la antorcha que iluminaba el campo. La sensación de náuseas llegó a su punto cumbre cuando descargué mi repulsión sobre el agujero. El vómito era espeso como la sangre del niño, pero hasta ahora me resultaba más natural que todo lo demás esa noche. Continuamos arrastrando hasta que la oscuridad se hizo en su totalidad. La antorcha se había apagado. Hubo un silencio sobrenatural hasta que la niña de trapo gritó. Frente a ella había una luz roja. Lo que más me impacientaba era que esa luz roja tenía la forma de un rostro, un poco convencional, pero tan natural en estas noches de otoño. Era una calabaza de gran tamaño. Eso era notorio. Sus ojos tenían la forma de un triángulo. Su boca era una sonrisa en zigzag. Hubo un crujido cuando se levantó del suelo. Era un hombre y al mismo tiempo no. Nada en él era natural. Un demonio de la noche de octubre salido del infierno en busca de sangre. Miró fijamente a la niña de trapo. La tocó con sus dedos largos y delgados. De pronto volteó en nuestra dirección. Sabía que era tiempo de correr. Los tres huimos a través de los campos cubiertos por calabazas, y el demonio caminó con sus largas piernas en pos de nosotros. Era lento, pero con cada paso demostraba ser imparable. Jamás se detendría a menos que hiciéramos lo que le dijimos a David que haríamos: jugar a las escondidas, aunque esa vez sería por nuestra vida. ¡Tenemos que separarnos! El niño soldado gritó con desesperación. ¡Corran! ¡Hay que escondernos! Respondí. Cada quien tomó su lado en la oscuridad y al mirar atrás ya no había nada, solo la luz de la luna en el cielo estrellado. Algo me hizo sentir aliviado, pero yo mismo sabía que esto aún no acababa, sino que apenas iniciaba la carrera contra el tiempo y el premio, la vida. Me oculté detrás de una calabaza que sobrepasaba mi estatura, así que me puse en cuclillas y por una extraña razón comencé a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Levanté la mirada un momento divisando aquel ser de rostro de calabaza, buscando algo en el suelo lleno de sus iguales. Sus ojos de fuego brillaron mucho más al ver un lugar en específico. La valla de madera ocultaba una sombra. Tuve un breve presentimiento de quién era. De entre el follaje seco salió el niño soldado. Se acercó con lentitud al ser de calabaza y se miraron fijamente. La atracción entre ambos era notoria, como magnetos a punto de unirse. Y concluyendo en algo catastrófico, su rostro fue iluminado por la luz de una gran llamarada proveniente de los ojos triangulares y la boca de la calabaza. Los ojos del niño soldado se convirtieron de un verde brillante a un blanco sin órbitas. El ser comenzó a introducir su largo dedo dentro del oído del niño hasta que hubo el sonido de un crujido. La desesperación me abordó. Ni sabía qué hacer, mucho menos qué decir. Ahora estaba viendo una brutalidad más aterradora que la anterior. Cuando se dispuso a sacar su dedo huesudo, el niño soldado cayó inerte en su propio charco de sangre. Estaba muerto, eso era indudable, pero lo que debía hacer era seguir ocultándome. Hubo un grito que provenía del agujero que habíamos cavado para enterrar a David. Era la niña de trapo, revelando su ubicación. Al salir del agujero corrió hacia la cabeza donde yo me ocultaba. ¡Joe! ¡Corre! Gritó entre lágrimas y voces agudas. ¡Corre! ¡Silencio, perra idiota! El ser dio grandes zancadas para alcanzarla. Extendió su largo brazo hasta que la tomó del cuello con una fuerza descomunal, provocando que hiciera un sonido de dolor.
La acercó lentamente frente a su rostro, que de pronto se iluminó de rojo. Las llamas surgieron de su boca, que esbozaba una larga sonrisa. Vi cómo sus dedos apretaban el delicado cuello de la niña de trapo hasta que lo inevitable pasó. Su cuerpo había caído, pero su cabeza aún la sostenía la gran calabaza, llevándola hasta su boca, devorándola en su totalidad. Ese era el fin, o eso creí en ese momento. Salí con temor de mi escondite, acercándome a ella. Cerré los ojos y lloré con desesperación hasta que solo sentí una palmada. La calabaza hizo un gesto indicando silencio y finalmente me dio la espalda, dejándome atrás con miedo y desesperanza. A la mañana siguiente, el granjero me encontró solo. Me llevó a la oficina de policía, pero no creyeron mi historia. Según ellos, no había nada, ni un cadáver. No había marcas de violencia, solo yo, en el campo, rodeado de un fruto que ahora odio. Con los años, supe cuál era mi propósito: aplicar la ley, encerrar al mal, ser oficial en Montauk. Pero nada me hace olvidar. Así que es tiempo de irme de esta vida. Jamás me alcanzó la calabaza y jamás me atrapará. Recuerda jamás volver a leer esta historia. Bienvenidos a la Cuarta Transformación. Historia de zombies, escrita por Daniel Ulises Rocha y producida por Historias para no dormir. Desde aquella silla roja se visualizaba un Berlín caído. Columnas de humo se levantaban imperiosas por toda la ciudad. Era como si las nubes se hubieran cansado de estar en el cielo y, henchidas de bilis negra, bajaran al suelo, con sus patas humeantes, con sus pezuñas ardientes. Helicópteros sobrevolaban cada 20 minutos en busca de sobrevivientes. La silla roja parecía fuera de lugar. Toda la terraza era metálica, con sillas de metal, con mesas de metal, con barandales de metal, con el color del metal, con el olor del metal. Lo único distinto era la iluminación, azul tenue, parpadeante de una lámpara añeja a punto de quebrarse a pedazos. La silla roja con iluminación azul. Un club nocturno al borde del fin del mundo. Jimena se sentó en la silla roja y observó el panorama con una mirada divina que no le correspondía. Recordaría esa vista como una impresión sensible hecha con un láser. El sonido de las sirenas, los gritos de auxilio, la gente corriendo de sus seres queridos para no ser devorados, el olor a muerte, las hélices de helicóptero, la podredumbre reunida en Alexanderplatz. Jimena, como un Velázquez melancólico, se pintaba a sí misma en sus pupilas y a todos los acompañantes de su obra. Eran cadáveres andantes y al final, en un reflejo distante, estaba Dios, crepuscular, ausente, presente en su reflejo y nada más. Jimena cerró los ojos, recordó a su novio, recordó los momentos felices en Londres junto al río Támesis, la foto tomada junto a una estatua inflable de Jeff Goldblum, los bailes prohibidos en los callejones, las clases de español a niños ingleses, el salto de fe cuando le dijo que sí se casaría con él. El salto de fe. El mero salto de fe. La fe no es necesariamente absurda. Es un salto lógico hacia lo ilógico de esta realidad.
Es una renuncia a la creencia que tanto nos vendió la posmodernidad. Recordó las palabras de un amigo hacía ya mucho tiempo muerto. Un amigo que se había suicidado mucho antes de la Cuarta Transformación. Jimena recordaba los días pasados desde aquella silla roja, juzgando cada calle de Berlín, con mirada divina, esa mirada que sabía, la observaba como un Big Brother autoritario, revelador, impredecible, la prueba de que el salto de fe no era absurdo. ¿Sabes que esa silla es la única silla roja en toda la instalación? El pensamiento de Jimena se quebró con fuerza. Un hombre alto, de espalda ancha, cabello negro y voz grave, le quería hablar. Jimena percibió algo raro en este tipo, una suerte de secreto que no pudo precisar hasta varios meses después. Pero ese hombre parecía ajeno a la realidad circundante, sobrepuesto en la escena de su obra ocular. Vestía un traje empolvado y roto por alguna persecución necrófaga. Sin embargo, la corbata seguía aferrándose a su cuello como la soga adicta a los cuellos de los ahorcados. No llevaba zapatos, tampoco emociones. «¿Disculpa?», respondió Jimena. «Esa silla es la única silla roja. Es una excepción». Un estallido por la zona de la torre de televisión caída sobresaltó a Jimena, pero no al hombre, nunca al hombre. «Soy Alberto, profesor de filosofía. Bueno, algo así». Jimena no entendía por qué Alberto se le había acercado. No eran días hermosos de primavera, no era la ocasión idónea para romancear. Luego, sintió la mirada en su espalda, una mirada que le recorrió la espina dorsal. La hizo sentir como si una luz neón intenso le recorriera la espina dorsal. Eléctrica. No era Alberto quien la miraba, sentado en la oscuridad, apenas visible por el parpadeo del azul tenue de una lámpara descompuesta. Estaba Ángel, abrazado a una caja. «Ese tipo lleva días observándote, por eso me acerqué», dijo Alberto. «Si Dios no eliminó a los malvados, significa que los malvados están entre nosotros. Además, ese tipo es el único que logró entrar con una caja en mano, mientras todos los guardias lo dejaron pasar como si no la trajera. Y esa caja trae algo. Yo estoy seguro de que trae algo». Jimena miró a Ángel. Jimena miró la caja. «Ven conmigo», dijo Alberto. Y la silla roja se quedó vacía. La silla roja, la silla de madera, la única cosa que desentonaba con el metal de aquella fría noche afilada por Dios. Dios es un afilador de rayos. Alberto le dio la mano a Jimena a las 2:06 de la mañana. Para las 2:15 la llevó a una habitación donde 10 sacerdotes no paraban de rezar ni un solo segundo. Entre los sacerdotes estaba un civil de estatura media, cabello castaño y una barba para nada abundante. La apacibilidad de la mirada detrás de unos lentes de pasta hacía que la gente confiara en él. «Él es Gabriel. Me dijo que te trajera con...» Yo soy Gabriel. Jimena no sabía qué hacer. Algo en su interior estaba mal. Alguien le había accionado algún interruptor para hacerla ir hasta ese sitio, el único lugar en todo Berlín donde la gente aún rezaba como si la voz de Dios no hubiera aniquilado cualquier posibilidad de religión verdadera. «¿Pero por qué rezan?», preguntó Jimena. Alberto no supo qué decir. Gabriel respondió: Se confiesen pecadores ante Dios. «¿Lo son?», preguntó Jimena. Posiblemente. Gabriel divagó teológicamente 20 minutos. Para las 2:45 se escucharon las alarmas de alerta. Alberto apresuró a los sacerdotes. Ninguno dejó de rezar. Alerta, alerta. La instalación fue comprometida. Alerta, alerta. Todos permanezcan en su lugar hasta que erradiquemos la amenaza. Ninguno de los sacerdotes dejó de rezar. Alberto se acercó a Gabriel. «Debemos irnos ahora». «¿A dónde?». Jimena no entendía nada. 3:58. Los sacerdotes rezan al unísono.
confiteor de omnipotenti, beate Mariae semper Virgini. 3:59. Las alertas continúan. Beato Micaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo et omnibus sanctis. 4 de la mañana. Se escucharon los primeros disparos. 4:1. Quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere mea culpa, mea máxima culpa. Debemos irnos ahora. Los sacerdotes comenzaron a dislocarse los huesos poco a poco. Primero se doblaron hacia atrás en una postura imposible. Ideo precor beatam Mariam, semper Virginem, beatum Micaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam. Rezaban a pesar de los huesos crispando, de la podredumbre que se empezaba a formar en su boca. Sus dedos tronaron poco a poco hacia atrás, hacia los lados. Sanctos Apóstolos Petrum et Paulum. Los ojos se le coloreaban en negro. ¡Debemos irnos ya!, gritó Alberto. No era la primera vez que veían a alguien transformarse en la Dies Irae. Et omnes sanctos orare pro mea Dominum Deum nostrum. Jimena corrió a la puerta. Cerrado automático de emergencia. El sonido del hambriento. El sonido de los hambrientos. Amén. 4:5. Berlín había caído. Nuestro tiempo juntos ha llegado a su final. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y participar en nuestras dinámicas. Nos encuentran en Facebook como Podcast para no dormir, en Twitter, H para no dormir, en Reddit, H para no dormir podcast, en nuestro correo que espera con ansia sus macabros relatos que habitan en la oscuridad de la noche, en East para no dormir. Esto es HIST para no dormir @gmail.com, y en nuestra página web East para no dormir. Esto es HIST para no dormir.wixsite.com/podcast para no dormir, donde semana a semana encontrarán el blog con los macabros relatos que habitan en la oscuridad de la noche. Les deseamos un feliz Halloween y mucho cuidado con las calabazas. Historias para no dormir es una producción de Rocío Toral, Nicolás Rodríguez, Antonio Aguirre, José Setúne, con la asistencia de Jorge Ortega y Laura Rodríguez bajo una licencia Creative Commons 4.0. Algunos derechos reservados.